Los documentos para la designación como tal se debe de tomar en cuenta en lo siguiente. Primero, sí o sí, estos documentos para la designación eh, de los ganadores de la compulsa, ¿ya? O dentro de lo que es el proceso de selección, ¿ya? Sí o sí tienen que ser remitidas al UGP, que es el CEP del Ministerio de Educación, la siguiente documentación como respaldo, y eso lo deben dejar en sus direcciones distritales. Primero, el memorándum de designación, el registro docente administrativo, ya con una copia actualizada. Después, el documento de formación que acredite su pertenencia al CEP y su pertinencia o pertenencia, ¿no? Entonces, también es bien importante presentar en esto de la designación la ficha de selección y designación. Las personas que han ido a las compulsas el año pasado, el anteaño pasado, nos hacen llenar unas fichas de selección. Por decirles, ya lo vamos a ver adelante, son unas fichas en los cuales se llena todos los datos de todos los que están o los que hayan participado en la selección o en la compulsa necesaria. Se pone los puntajes correspondientes de cada persona que ha estado en la compulsa y todos deben de firmar, ¿no? Entonces, esta ficha de selección y designación es muy importante, ¿ya? Y la resolución administrativa únicamente en los casos que corresponda las designaciones excepcionales a otros profesionales, ¿no? Ahora, lógicamente, las designaciones excepcionales, pues la mayoría de los casos siempre se las va a dar en el área disperso o donde haya difícil acceso, ¿no? Porque no hay maestros. Ahora, cuando hablamos de estas designaciones excepcionales, sí o sí, la dirección distrital debe presentar un informe, ¿ya? Un informe en el cual se debe de enfocar la designación del ítem en acefalía, ¿ya? Obviamente debidamente aprobado por la subdirección, ¿ya? Obviamente esto va a tener su copia de la última convocatoria, ¿ya? Para que se dé fe de que sí o sí se ha obrado equitativamente y transparentemente, que esto obviamente va a estar firmada por la Comisión de Calificación. La Subdirección de Educación Regular tiene un plazo máximo de 2 días hábiles para emitir este informe de aprobación y ser remitido a la Dirección Departamental de Educación para, lógicamente, autorizar la designación del personal docente. Las direcciones departamentales de educación, una vez aprobados estas designaciones excepcionales para su procesamiento en planillas, remitirán todo su informe al UGPCEP y con la siguiente documentación: informe de aprobación, copia de la última convocatoria, nota de autorización. También tiene que estar lo que es el memorándum de designación, que lógicamente es muy importante. Ahora, en el caso de encontrar inconsistencias en la información presentada por la Dirección Distrital Educativa o Subdirección de Educación, la departamental es quien va a rechazar en el plazo de 2 días. Obviamente va a rechazar esa solicitud con un informe, ¿no? De forma inmediata a la emisión de la convocatoria para cubrir la cefalía, ¿no? Entonces, se ha dado algunos casos, por ejemplo, en los cuales sí han ganado la compulsa, pero no tenían algún requisito que era importante y demás, y es por eso que se ha rechazado la solicitud para que se pueda, digamos, introducir al sistema del CEP, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, los criterios de selección para los administrativos se lo hace de la misma manera, ¿no? Entonces, igual por designación en compulsas, tomando en cuenta sus títulos profesionales, tomando en cuenta aspectos como, por ejemplo, para las asistentes administrativas, sí o sí el título o diploma de bachiller, que es muy importante, ¿no? Los años de servicio y experiencia en el rubro, libreta de servicio militar si es varón. Para asistentes de aula, el diploma de bachiller, una formación mínima de técnico auxiliar, ¿no? Por lo menos, o educación parvularia, ¿no? Eso es lo más importante. Por otro lado, tenemos lo que es para la designación de un porterito, la libreta de servicio militar,
También, por lo menos que haya culminado el nivel primario, ¿ya? Y si es para una unidad educativa especial, tiene que saber comunicarse en lengua de señas boliviana o el braille respectivo, dependiendo de la unidad educativa donde vaya a presentarse. Lógicamente, aquí en la designación con compulsa para personas con discapacidad, deben sí o sí de cumplir los requisitos conforme lo indica el reglamento de compulsas. Lógicamente, esta designación se va a realizar mediante una compulsa respectiva. Obviamente se va a considerar la designación preferente a maestros, ¿ya? Ahora, lógicamente, los administrativos que quieran ingresar al CEP tienen que inscribirse, pues, a lo que es la página web del Ministerio de Educación. Lógicamente les van a pedir ciertos requisitos que van a ir ellos presentando una vez que estén dentro de lo que es el CISEP o tengan su cuenta del CISEP, pueden acceder a cualquier convocatoria, ¿no? Lógicamente tomando en cuenta los requisitos necesarios, ¿no? Bien, para lo demás, es muy importante tomar en cuenta que este reglamento es de cumplimiento obligatorio. En el caso de que no se estaría cumpliendo, estaríamos entrando en una sanción correctiva para los entes que deben de participar al 100% y transparentemente dentro del proceso de las compulsas. Ahora, algo bien importante es la comisión calificadora, ¿no? ¿Quiénes estarán dentro de lo que es esta comisión calificadora? La comisión calificadora, ¿ya? Es responsable de la etapa de la selección y designación, previa verificación y valoración de los documentos presentados por los postulantes, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. La conformación de la comisión calificadora ya estará conformada por los siguientes integrantes. Uno, el director distrital de educación. Él va a estar como presidente, ¿ya? La o el director de la unidad educativa, donde existe la cefalía correspondiente. Él va a ser el secretario. Un representante de la organización sindical de maestros urbanos o rurales. Ese va a estar como vocal, ¿ya? Y representantes de la instancia de convenio como vocal únicamente para unidades educativas y centros educativos de convenio, como por ejemplo Fe y Alegría, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar ahí un representante del CEI. Por otro lado, tenemos un representante de la Subdirección de Educación Regular o Subdirección de Educación Alternativa y Especial como fiscalizador, que es muy importante, ¿no? Entonces, esta conformación de la comisión calificadora tiene que estar sí o sí enmarcada en 5 tribunales, se podría llamar así, ¿no? Aunque el representante de la Subdirección de Educación Regular solamente va a estar como fiscalizador, como veedor, ¿no? Que todo marche bien. También tenemos al representante sindical, que debe ser acreditado oficialmente para su participación dentro de lo que es la compulsa, ¿no? En la etapa de calificación de méritos se podrá participar en calidad de observadores cualquier ente que esté acreditado por las instituciones u organizaciones, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lo que es esta comisión calificadora, se ha dado esto mucho en los centros especiales, por ejemplo, cuando hablamos de la etapa de calificación de méritos, podrán participar, pero solo como observadores, algunas organizaciones, por ejemplo, un representante del Consejo Educativo de Pueblos Originarios, del CEPOS, un representante de la Junta Distrital de Madres o Padres de Familia, o Consejo Educativo Social Comunitario, pero solo como veedores nada más, ¿no? Entonces, también el subdirector de Educación Regular o subdirector
de Educación Alternativa y Especial será responsable de la fiscalización, ya lo hemos dicho hace rato, de los procesos de la selección y de la designación, debiendo recibir documentos de respaldo y verificar la pertinencia y requisitos establecidos conforme a la normativa vigente de este reglamento. Por otro lado, tenemos los requisitos para los integrantes de la comisión calificadora, que es muy importante, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que estos integrantes de esta comisión calificadora no deben de tener antecedentes penales, ¿no? Entonces, tampoco deben tener parentesco con los postulantes. No puede ser mi sobrino, si es que yo si estoy dentro de lo que es la conformación de la comisión calificadora, no puede. Acreditar su nombramiento mediante memorándum de designación o certificado de designación en caso de las federaciones departamentales, ¿no? Entonces, yo no puedo ir y decir yo soy delegada o federativa de Cochabamba, sin serlo, ¿no? O sea, tengo que presentar una acreditación, ¿no? Que diga que sí, realmente estoy acreditada por la federación. Los puntos que se deben de tomar en cuenta son pues importantes y necesarios y de orden regulatorio, ¿no? Entonces se debe de cumplir a cabalidad todo esto, ¿no? Ahora, evidentemente, después de que haya un proceso de compulsas, puede haber excusas correspondientes, puede haber excusas correspondientes, como por ejemplo, o los integrantes de la comisión calificadora que se encuentren comprendidos en cualquiera de estas causales, entonces van a ser pasible primero a una excusa para que se invalide lo que es la compulsa esa que se haya dado, ¿no? Entonces, aceptada la excusa, inmediatamente se designará un nuevo representante en el reemplazo de que haya alguno de la comisión calificadora que esté incurriendo en que sea su sobrino, incluso su hijo, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por otro lado, tenemos cuáles son las funciones de la comisión calificadora. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Primero, su misión es calificar los méritos de las postulantes y los postulantes de manera equitativa, de manera fehaciente y de manera equilibrada, ¿no? Entonces, tiene que ser imparcial, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es, en este caso, las funciones, se debe de tomar en cuenta y priorizar lo que corresponde a lo que tengan que trabajar los de la comisión. Por ejemplo, aquí las funciones de la comisión calificadora está validar las fichas de selección, calificar los méritos, inhabilitar a los postulantes que incumplan los criterios establecidos, registrar y validar las fichas de selección, lo vuelvo a repetir, y sobre todo cumplir y hacer cumplir el reglamento a cabalidad, ¿no? Entonces, muy importante, esa es su función dentro de lo que es el proceso de selección y designación para fines de verificación de auditoría. Por otro lado, tenemos las sesiones, ¿ya? La comisión calificadora sesionará en la dirección departamental de educación y excepcionalmente en la dirección distrital correspondiente según cronograma establecido. Por ejemplo, tiene que haber un quórum en el funcionamiento de la comisión calificadora. Si hay 2 personas, no pueden participar. Tiene que ser sí o sí con 3 miembros mínimamente. En caso de no existir el quórum, se anulará la convocatoria una vez iniciado la sesión del proceso de selección y designación, aun cuando uno de sus integrantes abandone la calificación de méritos de manera injustificada, la o el director distrital de educación deberá, conjuntamente con los demás integrantes, continuar la revisión de los documentos de los postulantes. Obviamente esto es muy importante. Ahora, ¿qué cosas están prohibidas para los de la comisión calificadora? Asumir compromisos con autoridades de ámbito nacional, recomendar la designación de maestros, actuar con negligencia, no presentarse al proceso de selección, abandonar la comisión calificadora y
que la o el director distrital de educación no podrá suspender los procesos de selección, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque estos resultados de la comisión calificadora va a ser un resultado de todo lo que es la revisión de los documentos que está presentando el postulante, ¿no? Eso es como una declaración jurada y tiene todos los efectos legales correspondientes. Ahora, lógicamente, no todos están pues de acuerdo con lo que es una compulsa. De pronto han visto que ha sido muy imparcial uno de los, o se ha parcializado con un docente que no lo debería. Entonces, para eso está pues el apelar, ¿no? Entonces, obviamente pueden apelar o alguna compulsa viendo siempre que haya habido alguna irregularidad, ¿no? Entonces, eso se va a denunciar, la denuncia se la debe de presentar, si se puede inmediatamente o en el lapso de las 3 horas correspondientes. Siempre se debe hacer lo más rápido posible. Ya, ahora lógicamente la conformación del comité departamental de apelación, ya, entonces va a estar a cargo primero el director departamental de educación, el jefe de asuntos jurídicos, en este caso el asesor legal, y el jefe de la unidad de asuntos administrativos de la dirección departamental. Estas apelaciones, por ejemplo, se consideran aptas para lo que es la apelación siempre y cuando se haya considerado inexacto alguna tabulación de suma o que no le hayan tomado en cuenta un certificado y al otro compulsante sí, ¿no? Entonces, cuando hayan habido, o sea, inequitativo, o se haya visto una inequitatividad en lo que es el asunto este de que si le han tomado en cuenta la alfabetización a un compulsante y al otro no le han tomado en cuenta. Entonces, eso es inequitativo. Entonces, tiene que haber la equitatividad correspondiente. Y si hay una inequitatividad, entonces ya se toma en cuenta como una irregularidad, una suma inexacta, ¿ya? Y esto obviamente es una atenuante para poder apelar, ¿no? Entonces, esto se lo debe de hacer en un plazo no mayor de 48 horas, a partir de la publicación de resultados del proceso de selección y designación, ¿no? Entonces, muy importante. Estas apelaciones deben tener un argumento sólido, documentado. ¿Para qué? Para que la comisión permita valorar en segunda instancia la convocatoria, ¿no? Entonces, esta comisión departamental de apelación resolverá la apelación correspondiente en un término no mayor a 72 horas, ¿no? A partir de su recepción. Ahora, lógicamente, esta resolución de apelaciones se resuelve y concluye un reclamo administrativo, ¿no? Entonces, en realidad, en caso de ser procedente, sí lo acepta, y en el caso de ser improcedente, pues directamente falla improcedente, ¿no? Pero si es que él va a declarar procedente, se anula el memorándum de designación, que eso ya vendría a ser un proceso, digamos, más largo, ¿no? Conforme a ello, podemos indicar de que hay un procedimiento de selección y designación de cargos, ¿no? Entonces, ya lo hemos dicho, el inicio del proceso sí o sí lo va a realizar el director de la unidad educativa, en el cual va a informar de una cefalía correspondiente, ¿verdad? También eso es parte de lo que es el inicio del proceso. Tiene que hacerlo 72 horas después de que un maestro haya presentado su renuncia correspondiente, ¿no? Entonces, sí o sí es muy importante. Ahora, cuando nosotros agarramos lo que es un director de una unidad educativa, pone en acefalía un cargo, ¿qué hace la técnico? La técnico agarra y lo pone al sistema pues, como acefalía, ¿verdad? Entonces, si pone como acefalía, pues lógicamente ese es el inicio del proceso, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Sale una convocatoria en la plataforma web del ministerio,
¿ya? Y de todas las direcciones departamentales, ¿no? Entonces, al cual pueden acceder todos los maestros que quieran participar en esa compulsa. La convocatoria puede salir desierta dentro del proceso de selección cuando nadie se haya inscrito, ¿no? Cuando no hay un postulante habilitado para poder participar en la selección de la compulsa. Por otro lado, esta convocatoria y difusión sí o sí se lo va a hacer de acuerdo o dentro de lo que es la plataforma del Ministerio de Educación. Esto tiene que ser previa convocatoria de selección y designación de cargos, ¿no? Obviamente esta publicación debe cumplir ciertas directrices. Obviamente la primera convocatoria que salga tiene que hacérsela con 48 horas de anticipación, sí o sí. La segunda convocatoria con 24 horas de anticipación y la tercera convocatoria se va a realizar con 24 horas también de anticipación como mínimo, antes del inicio del proceso de selección y designación de cargos. A partir de la cuarta convocatoria, la selección y designación igual debe realizarse con 24 horas de anticipación, ¿no? Obviamente el director distrital procederá como corresponde, declarando desierta la tercera convocatoria, ¿no? Entonces, se toma en cuenta el presente reglamento para la designación del personal docente. Obviamente esto lo vamos a hacer en el plazo de 72 horas, ¿no? Entonces, de manera obviamente esto oportuna, ¿para qué? Para que todos los actores de la educación puedan participar dentro de lo que es este proceso de las concursas, ¿no? Entonces, si no hay nadie que se presente, entonces se flexibiliza la pertinencia académica, ¿no? Pero tomando en cuenta las directrices que les he comentado hace rato. Ahora, cuando hablamos de la continuidad en la publicación de las convocatorias o de la convocatoria, tenemos que tomar en cuenta, sí o sí, este proceso de selección y designación debe contabilizarse de manera consecutiva desde la primera convocatoria durante la gestión, debiendo la dirección distrital continuar el proceso a partir de la última convocatoria. Ahora, lugar y horas habilitados. La selección y designación de cargos se llevarán a cabo en los lugares habituales o en los lugares que están habilitados por la Dirección Departamental de Educación, ya mediante una circular oportuna e incluso la dirección donde se va a realizar la compulsa tiene que estar enmarcado dentro de lo que es en la plataforma del Ministerio de Educación. Ahí está tácitamente la hora, la fecha y el lugar donde se va a celebrar la compulsa, que es muy importante, ¿no? Entonces, se debe de llenar los formularios de calificación de méritos, lo que nosotros comúnmente denominamos las fichas de selección. ¿Para qué? Para que esas fichas de selección ahí se califiquen lo que son los méritos correspondientes de cada participante en la compulsa o compulsante, si quieren llamarlo así, ¿no? La calificación de méritos, ¿ya? Se la debe realizar como un proceso de selección y designación que nuestro instrumento clave va a ser la ficha de selección y designación, en el cual las directrices de calificación de méritos correspondientes al subsistema regular están enmarcados en ese formulario. ¿Ya? La calificación de méritos como tal, de acuerdo al cronograma y parámetros, se procederá cuando estén los compulsantes, primero, inscritos, ¿ya? Que estén con sus documentos necesarios para poder ser registrados en la hoja de compulsas o en la ficha de compulsas, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, esta selección se va a hacer en base a los criterios, ¿ya? En base a los criterios establecidos dentro de este reglamento.